Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible, pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Porque ella conoce todas las jugadas y sabe qué pasó. Porque mamá es tu campeona del mundo, regálale un plan móvil Claro, con redes sociales ilimitadas desde $18. Incluye Claro Video para ver y alentar a Ecuador. Además, recibe un 15% de descuento si contratas un plan hogar. Perfecto, ahí la vemos en pantalla, a la periodista temida por muchos, Sara Ortiz, decíamos, periodista de investigación de Expreso, quien ha hecho un seguimiento permanente del caso Progen, y por eso nos parece importante, porque además coincide con lo que se publicó el día de ayer con bombos y platillos. José Julio Neira dijo: básicamente ya estamos resolviendo este caso, les proporcionamos información inédita. Yo quisiera en primer lugar, Sara, que nos des tu opinión en términos generales. ¿Hubo un aporte nuevo, una información que no se conocía? Porque la sensación es que es más de lo mismo. No sé cuál es tu impresión, que has dado seguimiento a este tema. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. El video de ayer, el aporte que yo creo que tiene es que es una autoridad, ya que lo dice y tiene más amplitud que a veces lo que dicen los medios de comunicación, pero como información, como contenido, todo esto ya se conocía bueno, nosotros publicamos el 5 de abril de 2026 y justo unos días después publicaron también la mayoría de los medios de comunicación, porque es una información pública que se desprende del juicio que sigue SELEC en contra de Progen en Estados Unidos, en contra de Progen y otros, ¿no? También está Astrobrixa. Claro. Entonces ya había esta ubicación de al menos 25 nombres, pero también es verdad que cada vez, o sea, se tiene que seguir rastreando nombre por nombre, y aquí en el video donde presentó el secretario de la administración, no se detalla la fuente, pero la fuente es el estudio jurídico que contrató SELEC para seguir la trazabilidad del dinero. Y Comprendo. cuando el estudio jurídico hace un informe de cómo consiguió y está explicando la metodología, es básicamente seguir, rastrear transferencia por transferencia, nombre por nombre. Eso es un trabajo que una primera parte ya lo presentó ante el juez, como yo decía, en abril pasado, pero se va a seguir, bueno, si es que el estudio jurídico sigue investigando, pues se va a seguir conociendo un poquito más de detalles, que eso es lo que hemos visto básicamente ayer. Entonces, por ejemplo, que el señor Neira nos diga que el dinero, por ejemplo, nunca permaneció más de una semana en las cuentas de Progen. No sé cuánto o qué novedad o qué, wow, aquello, no sé. Luego que se identifica a personas que habrían recibido recursos provenientes de los pagos efectuados por SELEC. Y luego están los principales identificados: José Luis Hidalgo Fernández, que habría facilitado el traspaso de bienes dentro de esta estructura; Carla Saúd, se sabe con mucha claridad, como beneficiaria final de este entramado; José Walter Manrique Suárez también, quien de acuerdo con el gobierno recibió recursos que posteriormente distribuyó entre empresas y personas naturales. También todo eso ya teníamos conocimiento, ¿no? Sí, básicamente, lo que no teníamos conocimiento es un poco del señor José Luis Hidalgo, ¿no? Hidalgo, bueno, este abogado Hidalgo, porque Sí. esto es un dato nuevo que se desprende ya siguiendo las transferencias a Astrobrixa. O sea, teníamos como ubicada que Astrobrixa recibió casi $20 millones. Sería Astrobrixa, Carla Saúd y también su empresa Gestores Inmobiliarios, eh, que creo que está en Guayaquil. Entonces, de entre esas empresas casi suman $20 millones. El ministro lo desagrega y dice que son 15 solo para Astrobrixa. Y de este dinero de Astrobrixa, bueno, ahora sabemos que Astrobrixa repartió aquí en Ecuador
bueno, Astrobrixa LLC o Liability Company que está en Estados Unidos y que está en Delaware, lo transfirió a Ecuador, a su empresa ecuatoriana, transfirió también a algunos consorcios donde ella forma parte, por ejemplo, Consorcio Autotrafos 2023, que es justamente un consorcio que ganó un contrato previo Astrobrix en Ecuador con Inicofi, ¿no? Entonces lo transfirió un poco a ellos. Y lo que no sabía es de este nombre que yo digo, de este abogado, que ahora el ministro lo asocia porque ha sido antes abogado del Ah, mafioso más mafioso, mentira, del conocido de Jordán también. Javier Jordán. Ujú. Claro, claro. Ahora, yo recuerdo, por cierto, cuando entrevisté ya hace algún tiempo a Antonio Goncalves, el exministro, decir que había necesidad de ponerle el ojo a Astrobrixa. Así es que efectivamente por allí va un poco la trazabilidad, lo cual es tremendamente importante. Ahora, de todos estos nombres también es curioso. ¿Por qué no se menciona a Goncalves, que supuestamente para ellos es un personaje involucrado directamente? Sin embargo, no aparece ahorita tampoco, como no ha aparecido su nombre en el voluminoso Expediente. proceso, efectivamente. De hecho, es muy interesante que no aparece en nada. O Mm, sea, casi ninguno de los, ¿sí me escucha? sí, sí. Ah, ya, perdón. Casi ninguno de los procesados, o sea, mejor dicho, de los 21 procesados que están en Ecuador, ¿cuántos han aparecido? O sea, han aparecido dos, Mm, Carla Saúd y José Walter Manrique, ujú. pero no han aparecido ningún otro, no ningún técnico, ningún ministro, y bueno, es un poco interesante, pero también podría ser un tema de que no se ha todavía seguido la ruta completa. Hay un pago que el ministro no es ministro, perdón, el secretario de la administración, el señor Neira, no ha publicado y es justamente a una empresa que se llama, me parece que es OAT, déjame verle ahorita, pero esta empresa está domiciliada en Suiza. Ya. Entonces no se sabe por qué en Suiza, que es un paraíso fiscal, pero además es una empresa que tiene como mucha seguridad de esto de sigilo bancario, todo eso. No se ha explicado qué pasó, por ejemplo, con el dinero allí, a quién se le distribuyó el dinero allí y a quién se tapó, cómo se utilizó. Esos son 10 millones de dólares y de eso no tenemos tampoco conocimiento. Ujú. Claro, Entonces, lo si yo que creo que el gobierno quisiera hacer un aporte importante al caso, es justamente seguir eso, Mm. seguir la ruta del dinero y conocer los beneficiarios finales, en este caso puntual, quiénes son los beneficiarios finales de esta empresa que está en Suiza, en el cantón de Sugesma. Lo que anuncia también José Julio Neira va, no sé si estoy hilando fino, pero parecería como que pretende lavarle la cara a el círculo cercano del gobierno. ¿Por qué? Porque dice, se inventaban narrativas en sus medios aliados para posicionar que en el caso Progen estarían involucrados altos funcionarios del gobierno. Es decir, ya está diciendo que todas estas historias, entre comillas, que mencionan a Luque, a Manzano y demás, pues bueno, esos son troles, es decir, minimizando el rol que pudieron haber tenido estos personajes. Yo creo que incluso un poco más canalla, porque realmente lo que está haciendo o lo que está utilizando al final es su cargo público para señalar a medios de comunicación que han tratado y han trabajado para que se conozca la verdad. Y concretamente hablo de Coavisa y Expreso, porque Hmm, ponen los logos de Coavisa y Expreso en un momento en el que utiliza como este montaje de que hay unas manos que reciben dinero, señala previamente al señor Jordán, dice que este señor, bueno, Jordán todo el mundo le conoce que es un mafioso, pero que este señor Jordán tendría algo que ver con Expreso, como que Expreso o con Coavisa, como que estos medios realmente en el fondo han transado y están en otro complot, porque ahora estamos a cada rato en complots, para posicionar narrativas, dice que la narrativa se ha caído. Y lo que nosotros hemos hecho es contar los hechos, que es básicamente quién tuvo acceso VIP al despacho del ministro Luque, Progen, y Carla Saúd y Walter Manrique. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque el ministro no ha querido explicar ese por qué. O sea, hmm. yo puedo contar hasta donde me llegan los hechos. Los hechos lo dicen y lo narran las cartas, están los correos electrónicos, las fechas, los viajes, documentos. Todos esos documentos sustentan lo que nosotros podemos publicar. Pero yo no puedo inventarme y saber realmente por qué Progen tuvo tanta, tuvo tanta
un trato tan preferencial frente a un montoncísimo, o sea, frente a cientos en Ecuador incluso hay miles, bueno, en empresas en realidad energéticas hay miles. Entonces, ¿por qué esta empresa? Mm, mm, Por qué no otras? Esa es claro. la respuesta Además, tú que, mencionas, bueno, que tendría que dar el ministro Luque, ¿no? claro, y tú mencionas justamente en uno de tus trabajos que pese a que Luque firmó un memorándum en el que dispuso que todos los procesos de contratación por empresas eléctricas, incluidos SELEC y SENEL, qué sé yo, debían ser informadas y aprobadas por su coordinador jurídico, José Manuel Oliveira, es decir, quien tampoco está imputado, es decir, hay evidencias contundentes de la participación directa de Luque, pues. Hay evidencias de que Luque estuvo en toda la fase previa Mm, a la contratación y eso es evidente. Hay una fase preparatoria, pero previo a esa fase preparatoria hay esta fase que se llama fase previa. Entonces se están haciendo estudios de mercado y se toma en cuenta la Progen. Se viajó a Estados Unidos para visitar la fábrica, entre comillas, de Progen. Entonces, todo eso sabemos. Sabemos también que el ministro apenas llegó al cargo y dispuso una declaratoria de emergencia, que en su declaratoria de emergencia él dice que es para contrataciones emergentes. O sea, no es una declaratoria de emergencia para quedarnos parados, es mm, para que las empresas, todas estas, Celex y, no sé, la Regional del Sur, todas las empresas energéticas mm. o eléctricas, perdón, declaren también sus emergencias. Y con esas declaratorias se hallan el camino para hacer contrataciones básicamente casi express y obviamente direccionadas. Entonces, todo eso está claro. Está claro también el direccionamiento que le dio a su director jurídico que no está procesado y que está fuera del país. Pero de eso la fiscalía no ha avanzado. Y es lo que nosotros, yo digo nosotros porque a veces es la postura también un poco del diario, es que si tenemos fiscalía, no podemos decir que sea independiente, pero si al menos tenemos una fiscalía, la fiscalía tiene que investigar. O sea, no es posible que no se investigue, que se investigue. Y si en el lazo, no sé, en el proceso de investigación no se encuentran méritos, no hay evidencias, no hay nada bueno, ¿qué se puede hacer? Pero lo mínimo que deberíamos hacer es investigar y hacer preguntas, y también preguntas incómodas, que es lo que está haciendo la prensa, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que la fiscalía no quiere responder, que no, porque no investiga. Y una de las preguntas que el ministro Luque tampoco quiere responder, de hecho ningún ministro ha querido responder, es por qué, a pesar de que estos contratos con Progen son hechos con diferentes empresas, hay una empresa eléctrica que es la Regional del Sur, hay otra empresa que es Celej. Son empresas distintas, con gerentes distintos, con profesionales técnicos distintos, pero ¿por qué a pesar de todo esto coincidieron en tener exactamente el mismo modelo de pago? Esa fórmula, y yo insisto en esto mucho porque la fórmula de pago es la forma en la que nos robaron. O sea, Mm. darles la oportunidad o entregarles el 70% del valor de los contratos sin garantías es básicamente la razón por la que hoy Select está en Estados Unidos tratando de rastrear el dinero. Porque no le exigimos garantías bancarias, porque les entregamos todos estos recursos públicos sin tener un documento que nos avale que ese dinero va a ser bien utilizado. O sea, una garantía es, por ejemplo, de buen uso o de fiel cumplimiento. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque en los contratos se utilizó como cláusula. Y estos contratos, como yo digo, a pesar de que son empresas distintas, se repiten. ¿Cómo se coordinó? Entonces, esta es una coordinación superior a las empresas. Y, Mm. y el único entidad que está por sobre las empresas es el Ministerio de Energía. Ahora, en el tema legal o judicial, Fiscalía debe investigar, como tú dices, perfecto, sí, pero el tema es que lo hace con cariños para uno y con un poco de distancia para otros. Entonces, con ese nivel de dedicatoria, no hay preguntas incómodas, pues, o al menos al parecer. Y entonces ahí es cuando entra la frustración y el escepticismo de que aquí en el Ecuador se conozcan cosas importantes y que más bien centremos la atención de lo que ocurre allá en Estados Unidos, aunque ahora finalmente un juez de la Florida declara la reserva de la información. Entonces, ¿eso también es algo que preocupa un tanto o no? Sí, pero al mismo tiempo ayer, por ejemplo, ya estaba declarada la reserva de la información. Y lo que ocurrió ayer fue que el secretario Neira publicó un documento, creo que por error, en su cuenta de X y todos los medios accedimos a eso. Entonces, tristemente pasa que a pesar de todos estos esfuerzos que está haciendo el gobierno por ocultar la realidad del caso Progen, o al menos por controlar la narrativa del caso Progen, que es lo que también vimos ayer, a pesar de esto, hay
se le chispoteó. Entonces, al final terminamos conociendo. Y yo siempre me voy a alegrar mucho de esto porque al final todo siempre se termina conociendo. O sea, es verdad que hoy tal vez no accedemos a conocer el destinatario final de todas las transferencias, de todas estas empresas, porque son como 20, son casi 30 empresas. Muchas de esas empresas em, tienen, tienen directores nominales. Entonces son este tipo de estructuras que ya se les conoce porque yo también he cubierto mucho el tema de lavado y cómo se utiliza y cómo se oculta los beneficiarios finales. Y es justamente utilizando directores nominales, o sea, un director que es lo mismo está aquí que es director de 50 empresas, 100 empresas, pues se le contrata para eso, para que ponga la cara y la firma, pero no se sabe realmente quién es el beneficiario final. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, como yo digo, yo creo que se va a terminar conociendo un poco más, porque hay hechos, hay diferentes formas de rastrear o sea, este caso. Claro. En el Ecuador mismo, por ejemplo, hay funcionarios que tienen información todavía que la fiscalía no ha incorporado en el expediente, no ha querido hacerlo a pesar de que ha conocido sobre lo que ellos tienen y lo que pueden denunciar. Entonces, no sé, no sé si es que seré muy optimista en este caso, pero estoy todavía pensando que hay posibilidades de seguir conociendo la verdad, siempre y cuando la gente quiera arriesgarse, hablar, entregar Claro. documentación eh, y ser transparente, ¿no? Porque yo tampoco, o sea, yo, por ejemplo, personal, mi postura personal no es que yo quiero acusar porque quiero acusar. De hecho, yo no quiero acusar a nadie. Yo quiero publicar sobre la base de los documentos que existen. Y Claro, estos claro. documentos te señalan un camino y te dicen responsable sobre tales roles. Ya, sobre eso preguntas. Pero también vemos que desde el otro lado, desde el lado del gobierno, como no hay interés ni siquiera de responder. Y está también el hecho de que el caso ni siquiera avanzó en una fiscalización correcta en la Asamblea. O sea, lo que se utilizó o lo que se ha hecho siempre es ponerle eh, tierra encima y Claro. eso es todo. O sea, no sé si Sí. es que con el video de ayer el gobierno podría tener algún interés de ahora sí decir la verdad. No sé. Vamos a ver, lo cierto es que es súper, súper importante efectivamente el rol de la ciudadanía y de la gente como Sara que hace este tipo de investigaciones, que efectivamente no es que se trata o que tenga en la frente el nombre de alguien y tengo que atacar, no, no, simplemente la investigación, como dice ella, nos va abriendo un camino, generan preguntas y bueno, las preguntas pueden ser incómodas, ese es el rol del periodismo y enhorabuena que haya bastante investigación en nuestro país. Por ahora, Sara, es todo. Quiero agradecerte por haber estado aquí en el programa. Contarte que, bueno, vamos a tener ahora otra entrevista, un panel, también con periodistas que también han investigado y por eso realmente yo siempre celebro el trabajo de los periodistas investigadores porque nos ayudan a quienes hacemos entrevistas, opinión, en fin, a poder hablarlo, transparentar este tipo de episodios que de lo contrario no tendríamos esos argumentos. Sara, que te vaya bien, Muchas gracias. sigue adelante obviamente y estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Vamos a conversar justamente con nuestra invitada, que es la experta en seguridad, Johanna Espín. Gracias por estar aquí, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí en el programa. A ver, nuestro titular aborda dos tópicos. Por un lado, la visita presidencial a Estados Unidos, el encuentro con personajes que tienen que ver con política de seguridad nacional de Estados Unidos y luego el tema de ¿cómo se llama? Los estados de excepción. Empecemos por el tema de Estados Unidos, Johanna. ¿Cuál es su lectura? Finalmente, ok, hay un encuentro importante, es un personaje sin duda importante, pero ¿qué es lo que se dice? El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado, fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y abrir oportunidades para el bienestar de los ecuatorianos. O sea, yo puedo escribir eso y punto. Es decir, sinceramente no me dice absolutamente nada. Son palabras que suenan bien, pero en la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tipo de relación tenemos con Estados Unidos? No sé si nos puedes decir algo al respecto. Bienvenida. Hola Andrés, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, los dos temas que se han planteado son muy interesantes porque están relacionados. Yo también voy a empezar contestando esta pregunta respecto a la cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos, pero luego esta visita en realidad se conecta con el decreto ejecutivo del día de ayer. Ujú. ¿Por qué? Porque esta cooperación
en temas de seguridad específicamente entre Estados Unidos y Ecuador no es reciente. Inicia en el 2023, ya con los primeros acuerdos que se empiezan a firmar específicamente para fortalecer temas de seguridad y defensa. Luego esto continúa y oficialmente empieza desde el 2024. Hay 2 convenios importantes para realizar acciones ya conjuntas, uno firmado con el Ministerio de Defensa, entre el Ministerio de Defensa de Ecuador y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Comprendo. Lo que esto implica es que para este año, para el 2026, ya deberían haber resultados, porque no es que se esté de nuevo buscando fortalecer exclusivamente la colaboración o que se esté diseñando una hoja de ruta, una acción. No, ya hay convenios firmados, ya hay hoja de ruta, ya hay incluso oficinas de agencias de Estados Unidos, del FBI, por ejemplo, una de ellas, Homeland Security también, que están trabajando en Ecuador. Entonces ya para el 2026 es necesario que empiecen a verse resultados. Por eso mismo, si uno lee el comunicado de la presidencia, si bien se habla por una parte de fortalecer esta cooperación, lo que tú mencionabas, que lo hace de manera muy, muy general, también se habla en el segundo momento de que estas reuniones que se van a mantener es para evaluar ya los resultados de las acciones conjuntas y en base a esos resultados establecer estos futuros mecanismos y estrategias. Estoy de acuerdo, no se menciona específicamente qué mecanismos, qué estrategias, pero sí se habla ya de evaluar los resultados de las acciones conjuntas. ¿Cómo se evalúan los resultados de las acciones conjuntas? En los niveles de criminalidad en Ecuador. Y de acuerdo al propio decreto que se emite al día siguiente de que regresa el presidente ya de la visita a Estados Unidos, porque regresa el 15 y esto se emite ya el día de ayer el 16, ese decreto utiliza además 2 informes del Centro de Inteligencia, es decir, generados por el propio Estado, en los que se habla que en estas 10 provincias que están dentro del estado de excepción, en realidad los niveles de criminalidad están subiendo. Y tenemos ya 2 años de colaboración. Y entonces, evidentemente, algo está sucediendo. No sé, ¿qué lectura tiene? ¿Por dónde estaría el vacío? ¿Qué será de fortalecer exactamente? Porque efectivamente usted dice ya hay presencia física incluso con unas instancias, pero no le atinamos. Es decir, ¿qué está sucediendo? Es como que si no hubiese inteligencia. La inteligencia nos determina, por ejemplo, los lugares donde podría eventualmente haber grupos. ¿Por qué no se ataca directamente si estamos en guerra interna? Sí, y lo que sorprende un poco, además de este decreto en particular, comparado con otros previos, es que este incluye ya 10 provincias. Esto es casi el 50% del territorio nacional. Claro. Son 10 provincias más 3 cantones en Cotopaxi y en Bolívar. Esto es casi el 50% del territorio bajo un estado de excepción. A mí, y esto es un poco haciendo análisis entre lo que mencionaba, la visita a Estados Unidos con este decreto, me parece que están ya buscando que hayan resultados que no se están todavía observando en la práctica. Es que con el tema de los estados de excepción, y esto se ha mencionado desde el inicio, y varios analistas lo han venido señalando en repetidas ocasiones, lo que existe es un desplazamiento del crimen hacia otras zonas. Claro. Entonces lo que empezó focalizado, quizás de Esmeraldas, Manabí y Guayas, ha ido desplazándose hacia otras áreas. Y Ecuador como país es un territorio estratégico totalmente en rutas del narcotráfico. Entonces, si Esmeraldas tiene estado de excepción, pues va a haber un desplazamiento hacia otras zonas. Y es lo que estamos viendo en los resultados. Ahora, en cuanto al tema de la evaluación, sin duda tiene sentido lo que usted menciona, porque hace unos días Reinberg, el ministro, decía que no hacía falta el tema de nuevos estados de excepción, dando la certeza de que era una etapa superada. Y entonces resulta que el presidente se va allá, me imagino, hacen esta evaluación y dicen, pero por favor, la situación no precisamente está mejorando, ¿no? Ahí tiene la relación que usted menciona. Sí, y a mí lo que me llamó la atención del decreto, porque este decreto tiene 70 páginas, es por una parte que se hace mención a estos 2 informes del mismo centro de inteligencia, es decir, es el mismo centro de inteligencia el que reconoce
que la situación no está mejorando. Incluso dan información sobre los operativos que se han implementado, pero también sobre los eventos. Y se habla de muertes violentas, se habla de secuestros, de extorsiones. Eso por una parte, y al mismo tiempo se hace también en este decreto un análisis de los medios de comunicación, de cómo han cubierto, de qué eventos han cubierto en las últimas semanas. Y toman desde medios de televisión, de varios canales de televisión, también de varios periódicos a nivel nacional, y también con base en toda esta cobertura periodística, entonces dicen, no, la situación no está mejorando y es necesario un nuevo estado de excepción. Es que los resultados están claros, esos son los hechos. Ya, ok, entonces, no está resultando. Si seguimos haciendo lo mismo, presumo, vamos a tener resultados similares. Es decir, ¿cuál es el derrotero? Tenemos las experiencias en Colombia concretamente o México que toma años de años. Es decir, tenemos que tener presente porque tal vez nos han vendido la idea de que, bueno, esto ya será pronto. No es así. Efectivamente, no es así. Yo creo que eso es algo que en Ecuador deberíamos tener muy claro y muy presente. Este tipo de cambios, los resultados en el corto plazo ya se vieron. En el mismo 2024 existió una reducción en la tasa de homicidios, lo que es normal que ocurra cuando se aplican estrategias de seguridad en el corto plazo. Pero si al mismo tiempo esto no está acompañado de acciones más sostenibles, pasa lo que pasó en Ecuador, que para el 2025-2026 ya tuvimos tasas de homicidios altísimas. Entonces hubo esta disminución inicial, que es normal que esto ocurre, pero luego ya se disparó, porque esto no está acompañado de acciones que puedan ser más sostenibles. Que nos quieran vender la idea de que los resultados se van a dar en el corto plazo, eso No. los casos internacionales nos demuestran lo contrario. No va a ser. Además, en Ecuador ya hay cambios que son mucho más estructurales, mucho más culturales incluso, porque ya hay zonas donde toda esta narcocultura ha de alguna manera influido profundamente. Ujú. Y a los jóvenes, uno de los problemas, por ejemplo, que se intentó atacar en 2025-2026, que era el reclutamiento forzado de adolescentes, forzado de alguna manera de adolescentes, tiene que ver con el hecho de que estos adolescentes que no tienen tampoco mayores opciones, en realidad ven al narcotráfico ya como la opción, pero como una opción positiva. Entonces, esto va a tomar al menos mediano y largo plazo en Ecuador. Ahora bien, los operativos sin duda son importantes, la captura de personas también sin duda es importante, pero también se anota que para resolver un problema tan complicado hay otros elementos de fondo, el tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de la educación, de la salud. Es decir, si seguimos con esos estándares o indicadores sociales paupérrimos, realmente la población va a continuar pensando en que una alternativa económica buena es el narcotráfico, porque ahí está el dinero enseguida. Entonces, me pregunto, ¿cree usted que estamos atacando por esas zonas, esas áreas? No, ese es justamente son estas acciones complementarias Mm, que no se están tomando en cuenta. Sí se está aumentando la presencia de las instituciones de seguridad en general, algo que era necesario también, mayor inversión en equipamiento, mayor inversión para el sector seguridad. Eso se está haciendo porque mm. eso ayuda en lo que es el control como tal de la criminalidad. Pero prevenir que ocurra son dos momentos diferentes. Una vez que ha ocurrido, que es del control, y otro es del prevenir que ocurra. Es ahí donde está el vacío, porque en realidad no se está previniendo. Y eso es lo que no permite que estos resultados iniciales se sostengan y no va a permitir que estos resultados iniciales se sostengan en el tiempo. Entonces, pero como menciono, al mismo tiempo también aquí hay una colaboración importante ya de Estados Unidos que se ha mantenido un largo tiempo, al menos ya van 2 años, y que yo creo que sí ya en este momento está esperando ver resultados. Ecuador es estratégico no solamente en las rutas del narcotráfico, es estratégico también como aliado de Estados Unidos en temas de seguridad. Entonces, ahí también hay una imagen de Estados Unidos que necesita demostrar su influencia, su impacto en temas de colaboración en seguridad en la región. Y si en Ecuador no vemos esos resultados, también la colaboración entre ambos países está dando una imagen negativa. Otra arista que preocupa, Johanna, tiene que ver con la contaminación política, es decir,
cuál es el alcance de estas actividades dentro de la política ecuatoriana. Por ejemplo, hay episodios que todavía no nos dicen nada. Por ejemplo, el incendio de allá en Manta. No sabemos qué pasó, si es que efectivamente fue por una soldadura o hubo, porque fueron 35 embarcaciones, entonces no parece que fuese una cosa tan así, simple, ¿no? En el caso de, yo digo asesinato de Mónica Silva, aunque todavía no se sabe, efectivamente no hay ninguna información, van a traer peritos porque inicialmente el gobierno ya había dicho que era suicidio. Entonces, esas son cosas que hacen ruido porque tú dices, bueno, pero ¿por qué hay reserva? De hecho, hoy día escuchaba, me llegó un mensaje en el sentido de que quisieran declarar como reservada la investigación del asesinato de Mónica Silva. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? No está confirmado, simplemente es una versión que me ha llegado, pero si eso es así, hay muchos elementos que prefieren mantener en reserva. El tema de Progen, en un caso de corrupción, también se ha logrado ya que sea reservada la información. ¿Pero por qué? Es decir, nos impiden, y hay entonces la suspicacia de una suerte de mundo oscuro del cual no tenemos acceso. Sí, lo que tú mencionas también, por ejemplo, con el tema de los incendios, esto seguido del asesinato de la fiscal, igual en Manta. Manta es una zona que también ha tenido ya varios episodios de violencia de manera repetida. Y un problema con Ecuador tiene que ver con esta falta de transparencia, pero que nos lleva a una gran impunidad. Claro. Ya el tema del incendio de la embarcación, sí, de las embarcaciones, como mencionabas, qué coincidencia, 35 embarcaciones se incendian. Luego, seguido del tema de la fiscal, no son los primeros eventos y no son eventos aislados. Claro. En Manta. Ahí existe ya todo un ecosistema criminal que de alguna manera ataca por distintos frentes. Ahora, que se tenga ciertas reservas respecto a la información es normal, cuando esta información sobre todo se considera de inteligencia, pero que esto nos esté llevando a niveles de impunidad como los que se observan en Ecuador, ese es el problema. Porque, por ejemplo, en el caso de Mónica Silva, es normal que se pida, que se exija, que se demande que sea una investigación transparente. Y lo mismo en muchos otros casos, este que ha sido uno de los últimos, pero sí, nos vamos a los últimos 10 años nada más por tomar un periodo de tiempo, vemos que la impunidad, los niveles de impunidad en Ecuador son constantes. Claro. Entonces, ¿qué sensación te deja ya a nivel más social de la sociedad como tal? En Ecuador puedo hacer cualquier cosa y no tengo consecuencias. Ese es el mensaje, clarísimo. Es decir, no hay consecuencias. Entonces, realmente es frustrante y preocupante porque, como decíamos al inicio, al menos no se observa con claridad hacia dónde vamos, ¿no? Me pregunto, el tema, por ejemplo, famoso del Plan Fénix, es un misterio todavía. Es decir, deberíamos esperar que algún rato, yo comprendo que pueden o necesariamente deben haber ciertas reservas, pero no deberían explicarnos hacia dónde vamos, cuál es el derrotero, cuando concluya este gobierno, cuál va a ser la evaluación. Me explico, ¿sobre qué evaluamos? Sí, en ese sentido es importante, como mencionas, tener al menos una guía, una política marco, que uno sepa como sociedad, como país incluso, porque como vemos, estos son cambios que requieren ya involucramiento de la sociedad como tal, Claro. hacia cuál es el objetivo. Y eso también a nivel de las instituciones, coordinación entre Fuerzas Armadas, con policía, o sea, instituciones que están involucradas directamente en temas de seguridad dentro de las mismas Fuerzas Armadas, Marina, con Armada, de qué manera coordinamos estos esfuerzos. Para eso es necesario que exista una política marco y que esa política sea la que al menos se dé a conocer. Ahora, algo que sí es importante mencionar es que quizás en años previos, recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, que fue una de las últimas políticas de seguridad que tuvimos, teníamos los planes de seguridad que nunca se evaluaron. Y quería mencionar es este tema de la evaluación, de para qué nos sirve tener el plan como tal si no se evalúa y no se monitorea. Para mí es súper importante lo que yo sospecho que están exigiéndole ya al gobierno de Ecuador, que presente resultados. Claro. Ya, si mucho se habló del Plan Fénix, si nunca se dio a conocer,
cómo se daba a conocer como política pública, cuál era el contenido específico del plan Fénix, pues ahora que se den a conocer los resultados. Pero si nos vamos al decreto emitido el día de ayer y vemos los resultados, podríamos asumir de la evidencia que está en el decreto que no tenemos mayores resultados. De acuerdo. Estamos ya concluyendo. Solo como comentar también, se me venía a la cabeza el episodio del secuestro y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Si no hubiese habido la presión social, algunas evidencias en cuanto a videos sobre cómo fue este proceso, hubiese habido impunidad. Ya el gobierno había instalado su versión, una versión miserable. Entonces pretendían eso, la impunidad, pero finalmente hubo una cuestión pública, unas disculpas, un resarcimiento, aunque de verdad el dolor es indescriptible de lo sucedido, pero al menos allí se evitó la posibilidad de la impunidad. Así debería ser en términos generales. Con eso concluimos, Johanna. Debería funcionar así, pero como tú mencionas, fue necesaria la presión social para que funcione de esa manera. Claro. Entonces, en el área de justicia, que es el área complementaria, porque ahora estuvimos conversando quizás más sobre el tema de seguridad y de acciones de control, pero el área de justicia que tiene que complementar, eso para mí es otro tema por completo, del que tenemos ahí en Ecuador un gran problema y que quizás tome mucho más recursos y tome mucho más tiempo resolver. Si los jueces especializados en esos temas caen en la tentación que supuestamente o no tienen seguridad como deberían, es impresionante. ¿Cómo pretenden que van a enfrentar semejante mundo de mafia y no tienen la más mínima seguridad? Es que de verdad ahí es cuando no se entiende qué mismo quiere este gobierno. Bueno, Johanna, le agradezco mucho por haber estado aquí. Johanna Espín, experta en seguridad, hablando sobre la coyuntura de inseguridad que vive el país. Que tengan un buen día. Gracias. Bien, ahora sí, por favor, que pase a nuestro estudio principal. Ahí vemos a nuestra invitada, Anabel Guerrero, como decíamos. Bien, la elección del fiscal entonces patina, decía un titular de prensa, ¿no? Por alertas de irregularidades en las notas de méritos y un cronograma que aplaza la designación. Bueno, esto no debería sorprendernos, es básicamente el perfil que tiene permanentemente de caos del Consejo de Participación, que posterga, que hay inconsistencias. Es una cosa que da angustia. Anabel, bienvenida. ¿Cuál es su reflexión en el momento en que nos encontramos? Por cierto, el presidente de la institución parece que también se fue al Mundial, así que está de vacaciones en estos momentos. Es decir, qué nivel de compromiso con el país. Es una cosa sorprendente. Bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Andrés, yo quisiera pedirle que solo me regale un minuto antes de iniciar el tema por el que he sido convocada en esta mañana para expresar mi solidaridad con la familia de la fiscal Alexandra Bravo, que fue asesinada junto a su hermana este domingo en Manta. Es lamentable que los operadores de justicia no tengan seguridad, que el Estado no cumpla su papel de protegerlos. Mucho más cuando se conoce que, por ejemplo, esta fiscal investigaba casos de crimen organizado en su provincia y que además lo último que tenía a su cargo era este tema de las 35 embarcaciones que se incendiaron en todo este proceso que ha sido muy doloroso por todo lo que implica, ¿no? El impacto en las familias que se quedan sin trabajo y sin cómo sustentar su día a día. Un elemento adicional, permítame para acotarle. Coincido con lo que usted menciona, pero además decir que el círculo cercano del presidente, ese sí, tiene guardaespaldas, tiene todo un círculo de protección, y la gente que trabaja al día a día con cosas tan delicadas como el narcotráfico o el terrorismo, lo que fuese, eso sí, ahí tienen las consecuencias. Sí, incluso el caso de Mónica Silva, que pese a haber señalado públicamente que ella podía ser víctima de un atentado y que era muy probable que luego el desenlace que ya conocemos nunca se le dio la seguridad que era necesaria. Entonces sí, como usted dice, nos hemos salido un poco del tema, pero es lamentable. Yendo a un poco la pregunta que usted ha realizado, lo que debo señalar es que este es un concurso que nació viciado, incluso por el tema de la conformación de esta comisión ciudadana. Quien la preside es la persona menor puntuada, integrantes de esta comisión con severos cuestionamientos, uno de ellos incluso
con una investigación justamente porque dentro de un concurso haber presuntamente alterado documentación. Entonces, es un concurso deslegitimado desde su inicio. Lamentablemente, hoy nos encontramos frente a una situación en la que nuevamente se ve estancado y en la que hay una serie de situaciones y cuestionamientos sobre transparencia, sobre incumplimiento de tiempos, de plazos, y el hecho de que esté en duda precisamente que este concurso pueda llevarnos a elegir a una fiscal o un fiscal que sea independiente, que no tenga nexos con grupos de poder o con en estos instantes en que el país atraviesa situaciones muy lamentables como las que se vivieron con Wilman Terán o con el propio señor Godoy, que justamente no responde a estos intereses oscuros. Entonces, lamentablemente es lo que se está viviendo ahora. Incluso el reglamento advierte que si no se cumple durante el tiempo que está señalado de funcionamiento de la comisión, si no se cumple con el concurso en su totalidad, quienes integran la comisión de selección tendrían que ser sacados y esto tendría que ser incluso llevado a la Contraloría General del Estado. Entonces esto pone en riesgo total el concurso y la transparencia y todo lo que requiere el país, porque no olvidemos que el país tenía que contar con un nuevo fiscal general del Estado el 25 de abril del 2025. O sea, es realmente complejo lo que estamos viviendo en este momento. Y además de lo que usted decía hace un momento, de que no debería haber una suerte de acercamiento político en los candidatos, pues lamentablemente ha trascendido ciertas cosas. Bueno, es de conocimiento público, incluso la propia jueza Daniela Camacho en su momento reconoció su cercanía con Wilman Terán, por ejemplo. Maritza Romero se dice, no sé, no me consta, pero que hay también un acercamiento con el correísmo. Leonardo Alarcón, por favor, sabemos que es un operador del gobierno, es decir, ahí sí no hay ninguna duda al respecto. Entonces, además tiene aparentemente conflictos de intereses por tener en este momento casos. Entonces, hay ahí ya problemas muy claros que podrían, digamos, ensombrecer o contaminar una elección de estas características. Sí, lamentablemente es un concurso, como lo decía en un inicio, plagado de cuestionamientos. Es un concurso que desde mi punto de vista nace viciado y entiendo yo que hay pues una comisión, una veeduría que ha que ha manifestado, ¿no? Que no se le ha permitido cumplir con su trabajo. Es más, hace poco se interpuso una acción de acceso a la información pública, precisamente porque no se podía acceder a los perfiles, a las carpetas de quienes habían postulado. Entonces, estamos precisamente ante una situación lamentable. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, digamos, esta es la tónica del Consejo. No se dan los concursos, se retrasan, los concursos no son transparentes. Estamos, por ejemplo, con un Consejo Nacional Electoral prorrogado, estamos frente a que no se ha nombrado defensor público, perdón, en su momento no se lo hizo a tiempo, no se ha nombrado defensor del pueblo, estamos con autoridades que están encargadas durante muchísimo tiempo. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana no cumple su papel. Es público que se generan estas mayorías móviles que en los actuales momentos sabemos que responden a intereses, en este momento, oficialistas, ¿no? Y la actuación de la Fiscalía General del Estado en este momento y el tema de la justicia en este momento en general implica que no hay independencia en lo absoluto. Es una justicia que responde a una persecución a opositores, pero que realmente no enfrentan los problemas más graves que vive el país. Y estamos, y un poco, digamos, contribuyendo a lo que usted manifestaba, al comentario que hacía, estamos con un presidente de la República que está en el Mundial, con un proceso que a todas luces no es el adecuado porque se supone que va en representación del país o con un tema oficial, ¿no? Con una agenda oficial que no sabemos qué agenda oficial realmente es. Y además el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se va de vacaciones justamente al Mundial en un momento en donde se tenía que aprobar un informe crucial precisamente para que este concurso no se detenga. Entonces, esto a todas luces es un tema
que desdice de las autoridades que deberíamos tener y de cómo deberían proceder precisamente para que se puedan llevar adelante los temas que urgen en el país. Anabel, ¿y jurídicamente es posible hacer algo? Porque finalmente los ciudadanos nos quedamos una suerte de testigos de piedra. Estamos observando irregularidades, incompetencia, finalmente entorpece el desarrollo democrático del país porque no se pueden elegir autoridades, porque están prorrogadas. Es decir, sabemos claramente el panorama, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, lamentablemente, por ejemplo, un tema que sería crucial sería, por ejemplo, un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, que se fiscalice al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero la Asamblea Nacional también es una instancia que no cumple con su papel. Ahí tenemos el caso Progen, en donde, por ejemplo, no se han establecido responsabilidades políticas, porque se habla de responsabilidades políticas. Cuando la Asamblea dice, bueno, eso está en conocimiento de la Fiscalía, no está reconociendo el papel que tiene la Asamblea Nacional, ¿no? De establecer quién tiene las responsabilidades políticas, y no da paso, por ejemplo, a un juicio político clave que habría podido dar luces sobre y sobre todo generar verdad y justicia en estos temas. Entonces, la Asamblea sería un camino, pero conocemos que no está cumpliendo su papel también, ¿no? Claro. Y evidentemente lo que creo que nos queda en este momento es, como ciudadanía, tener esta posibilidad de cuestionar a estas autoridades, cuestionar su actuación, demandar cambios urgentes y en todo lo que se pueda, por ejemplo, todo lo que sean acciones en este ámbito, por ejemplo, si caben acciones de protección o acciones igual, tal como la que se ha dado de esta acción de acceso a la información pública. Todo lo que se pueda hacer de parte de la ciudadanía debe darse. En mi caso, yo personalmente, considero que este concurso no tiene legitimidad y que este concurso no va a dar los resultados esperados tal como marcha hasta el momento. Evidentemente hay perfiles importantes también, no podemos dejar de señalarlo. Hay las personas que han quedado con las mayores calificaciones y que, digamos, tienen conocimiento en la materia, que es lo más importante, ¿no? Pero sin duda alguna también es preocupante que, por ejemplo, el actual fiscal, que además fue posesionado a través de un proceso que no es el adecuado, porque lo posesiona el señor Mario Godoy al actual fiscal. Tenemos un fiscal que además dentro, por ejemplo, creo que para la historia de la justicia en el país eso es totalmente lamentable y va a quedar ahí, en donde se hace, digamos, un allanamiento y un operativo, y el fiscal está detrás del presidente de la República y del ministro Reinberg. O sea, definitivamente, entonces, esto es lo complejo, ¿no? Porque mientras el concurso no avance, un concurso, insisto, deslegitimado, desde mi punto de vista, esto no es un concurso, pero mientras el concurso no avanza, estamos con un fiscal general del Estado encargado bajo un proceso que no es constitucional y no es legal, y que además responde a ciertos intereses. Eso es indudable, ¿no? Porque no estamos frente a una fiscalía independiente en este momento. Ahora bien, en estas etapas del concurso ya ha habido inconformidad de parte de las calificaciones que han recibido algunos de los postulantes. Y eso que se trata de un tema mucho más práctico, porque las etapas que vienen a continuación se podrían considerar, no sé, tal vez un poco más subjetivas cuando venga el examen oral. Es decir, ¿cómo ve usted esas características sobre la posible, digamos, el posible sesgo que pudiese haber en función de beneficiar a unos o perjudicar a otros? Bueno, creo que definitivamente eso es preocupante e insisto, la ciudadanía tenemos la obligación de dar seguimiento, pero a mí me preocupa algo mucho más, el tema de la impugnación ciudadana y el escrutinio público. Recuerde usted que eso pasó cuando luego se dio la elección del señor Mario Godoy. O sea, no se dio paso a ninguna impugnación, porque precisamente las impugnaciones ciudadanas permiten eso, el escrutinio público. En las impugnaciones que en su momento debían darse en este concurso para el Consejo de Participación Ciudadana, ahí había el hecho y se decía, por ejemplo, que el señor Mario Godoy había defendido ciertas causas y se hablaba de su círculo. Eso habría permitido que por lo menos la ciudadanía conozca por qué se impugnaba al señor Godoy. Perdón que ponga de ejemplo este caso, pero es que tiene mucha, pero por supuesto, digamos, sí. Entonces, eso es lo que en este momento, por ejemplo, desde mi punto de vista sería preocupante. Y eso es donde quizás deberíamos poner atención.
¿qué va a pasar con las impugnaciones ciudadanas? No van a dejar pasar ninguna, como ya ha pasado en los últimos concursos, porque ahí está la clave. Cuando la ciudadanía puede impugnar a estos postulantes y decirles, a ver, mire, usted está involucrado en esta causa, usted tiene un conflicto de interés, usted tiene esto, entonces eso, como es público, nos permite a las y los ciudadanos cuestionar y nos permite en su momento, por ejemplo, decir, ustedes fallaron en esto. Pero si, tal como ha pasado antes, dicen que ninguna impugnación cumple los requisitos, entonces estamos ante una situación muy compleja. Y evidentemente lo que usted señala también de lo que queda, ¿no? De que la prueba oral y todo y luego ya la designación definitiva, pues en eso también hay que, digamos, estar alertas y hacer seguimiento sobre todo. El panorama realmente en términos de justicia se ve oscuro, porque si eventualmente llegase a confirmarse a Alarcón en ese cargo, hemos visto los antecedentes, es decir, persecución política muy clara, confusión de algunos fiscales en términos de cómo presentar o a quién acusar. Resulta que confunden las facturas, son una cosa realmente inaceptable, impresentable. Eso es error inexcusable, yo creería, pero bueno, evidentemente en esos casos no aplica. Pero entonces, digo, el panorama que se avecina es mucho peor de lo que estamos viviendo ya entonces. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que por ello, tal como usted señala, hay que dar seguimiento a los resultados que están en este momento. En este momento hay resultados de quienes están mejor puntuados. Por ejemplo, la jueza Daniela Camacho tiene una puntuación, tiene la mayor puntuación, ha quedado así. Entonces veamos qué sucede con las etapas y las fases que vienen y, por ejemplo, en la propia sesión de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana, justamente varios, un consejero, una consejera, varios de ellos, cuestionaban, por ejemplo, que se ha subido 4 o 5 puntos, que no se puede advertir de dónde viene ese proceso de haber aumentado las calificaciones, que no hay un sustento que justifique aquello, que no hay respuestas frente a esos temas. Entonces, esta es una situación sumamente delicada y ahí, insisto nuevamente, es donde hay que poner atención. El hecho de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se haya ido de viaje en un momento tan delicado, en donde se pone en riesgo el concurso por el tema de las fases y del tiempo que no lo están cumpliendo, los plazos no los están cumpliendo, es un tema que, insisto, debería ser, por ejemplo, sujeto de fiscalización en este momento. Lamentablemente, no se ha dado, ¿no? Las instituciones no están cumpliendo con sus responsabilidades y atribuciones, ¿no? Yo creo que eso responde también a una crisis de institucionalidad severa que vivimos en el país. Los organismos de control y en general toda la institucionalidad está en crisis y no cumple su papel. Estamos en una situación en donde la salud no es atendida, las políticas públicas no se cumplen y eso es sumamente lamentable. Por ahora es todo. Muchas gracias a nuestra invitada, Anabel Guerrero, directora del Centro de Justicia y Género, poniendo algunas reflexiones, puntos sobre la CIE, sobre este tema que realmente preocupa en función, como decíamos, de la institucionalidad y de la justicia en nuestro país. Gracias, Anabel, que tenga un buen día. Gracias a usted por la invitación. Porque ella conoce todas las jugadas y sabe qué pasó. Porque Mamás Tu Campeona del Mundo regálale un plan móvil Claro, con redes sociales ilimitadas desde $18. Incluye Claro Video para ver y alentar a Ecuador. Además, recibe un 15% de descuento si contratas un plan hogar. Amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes, si quieren encontrarme aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.